Colombia hay un fuerte mover de Dios y del Espíritu Santo en muchas iglesias. Y una de ellas es la iglesia Fuego Santo, encabezada por el pastor Marcos Vidal. Pastor, bendiciones, bienvenido a nuestro programa Profundidad. Es un honor y un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Para mí es el honor, para mí es el privilegio de verdad estar en este hermoso programa Profundidad, algo que va a bendecir a muchas personas que nos van a ver en esta oportunidad. Así es. Pastor, sabemos que cuando Dios hace el llamado a una persona, antes de que eso suceda, Dios y esa persona tienen que tener un encuentro. Entonces queremos que usted nos cuente a profundidad cómo Dios llega a su vida personal. Bueno, la verdad es que esto definitivamente, como tú dices, es sorprendente y es un encuentro en el cual la vida cambia. La historia de Pablo precisamente tiene ese enfoque y es donde él iba con una misión y era acabar con los cristianos, pero Jesús se le presenta en la mitad del camino y él cambia rotundamente su vida. Muchas veces tenemos que llegar hasta el fondo para poder tener un cambio y conocer verdaderamente a Dios. Mi historia es muy compleja, la verdad. Estaba con mi esposa en el año 1996. Estábamos ya en un momento de crisis matrimonial, estábamos a punto de separarnos y esa noche estábamos discutiendo mucho y habíamos decidido no más. Prendí la radio para escuchar música, para como desestresarme del momento de pleito, y estábamos ahí pasando la emisora cuando dicen: ¿y tú, que estás a punto de separarte? Cristo te ama. Inmediatamente nos miramos sorprendidos y nos dimos cuenta que nos estaban hablando a nosotros y llamamos al número que nos dio la emisora, hicimos la oración de fe en ese momento, Suani, y recibimos a Cristo en nuestro corazón. El día domingo ya estábamos congregándonos y nuestra vida a partir de ese momento cambió. Y empezó nuestro proceso como ministerio para empezar no solamente a restaurar nuestro hogar, sino para servir al Señor. ¡Wow! O sea que cuando Dios viene y pone el ministerio en sus manos, queremos que nos cuente cuál es el proceso de inicio que usted pasa juntamente con su esposa como pastor. ¿Cuál es el proceso de inicio en su ministerio? Bueno, empezamos en una preparación ministerial en nuestra congregación, hicimos el proceso de discipulado, de formación espiritual, nos reconciliamos, restauramos nuestro matrimonio como tal y viene un llamado de Dios, donde el Señor me habla y me dice: te voy a tener como ministro para las naciones. Y mi vida fue tocada por el Espíritu Santo y me da una palabra precisamente en el Pentateuco donde dice que yo iba a encender fuego santo para las naciones. De ahí surge el nombre del... La palabra en nuestra casa, Fuego Santo Church, Fuego Santo, algo completamente diferente para el mundo entero. ¡Wow! Tenemos entendido que una iglesia tiene que estar enfocada en una visión. ¿Cuál es la visión en la que ustedes están enfocados como iglesia? Bueno, inicialmente, a causa de cómo llegamos nosotros, nos hemos enfocado mucho en lo que son las redes sociales, la radio, el YouTube, el Facebook, ahora que estamos trabajando, y logramos, en el inicio de mi ministerio, ingresé a canales de televisión en mi ciudad, donde hacía este tipo de programas de media hora, y predicaba la palabra en media hora, y la gente llegaba. Nuestro ministerio está enfocado también en levantar hogares, restaurar esos hogares que están a punto de desbaratarse, y Dios me dio una palabra profética, y es que tendremos un día una congregación de 7,000 jóvenes que no han doblado la rodilla a Baal. Wow. Sí, es tremendo. Pastor, ¿qué consejo le daría usted a aquellas iglesias que quieren un crecimiento? Sabemos que en este tiempo Dios está levantando muchos ministerios. Así es. Pero ¿qué consejo le daría usted a aquellas iglesias, a aquellos pastores que quieren un crecimiento en su iglesia? Bueno, inicialmente a lo largo de estos ya 25 años de ministerio, puedo decir 3 cosas, Suani. Número 1, todo ministro de Dios necesita unción. Si no hay fuego dentro de ese ministerio, no pasa nada. Número 2, necesitamos un equipo de oración muy fuerte, un equipo de intercesión que mueva los cielos, que mueva los aires, que sacuda lo que está operando en el mundo espiritual. Y número 3, la visión de restaurar.
manifestar la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Creo que si nos preocupamos como iglesia y cada persona de la congregación se preocupa por manifestar la gloria de Dios, entonces allí la gente conocerá. Lo he dicho y lo diré siempre. Si la gente no cree por la palabra, creerán por las señales. Necesitamos las señales. Las señales hacían que la gente se convirtiera. Las señales hacían que la gente buscara del Señor y fuera formada por el Señor. Wow. Sí, fue tremendo. Pastor, estamos muy en nuestro programa bendecimos su vida, bendecimos su ministerio y muchas gracias por compartir a profundidad su testimonio. Gracias, Suani. La verdad, quiero irme y animar a cada persona que está iniciando su ministerio, que está empezando en esta nueva etapa, porque estamos levantando una nueva generación de ministros diferentes a los de atrás. Creo que no podemos menospreciar a cada ministerio que ha pasado, pero creo y estoy convencido, Suani, que viene una generación contundente, una generación que provocará un nuevo avivamiento, una generación apasionada por la presencia de Dios, y eso hará que miles de multitudes lleguen a los pies de Cristo. Gracias a ti, gracias por la invitación, maravilloso el programa, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones.